Bienvenidos a mi canal de Viaja y Cocina con Qué Maravilla, y en el episodio de hoy tenemos arroz con gandules, una receta dedicada a mi bella isla de Puerto Rico, así que comencemos con la receta. Para esta receta le vas a añadir un poquito de aceite de oliva a tu caldero y lo vas a calentar a una temperatura media para sofreír los siguientes ingredientes. Alrededor de un cuarto de taza de tocino precocido lo vas a sofreír y le puedes añadir un poco de tocino o un poquito de tocineta con 2 dientes de ajo. Lo vas a sofreír y luego le puedes añadir 2 cucharadas de sofrito o de recaíto y también le puedes añadir cilantro fresco. Añade una cucharada de salsa de tomate o 2 a tu gusto. Yo utilicé solamente una. Luego le vas a añadir el arroz. El arroz depende de la cantidad de personas que van a consumirlo. Por lo general, una referencia es una taza para 2 o 3 personas, depende de la cantidad que ellos consuman. En mi caso, yo hice 2 tazas de arroz en esta receta. La vas a integrar con todos los integrantes y luego vas a añadir los gandules de la lata. Si los tienes frescos, mucho mejor. Añade también aceitunas alcaparradas a tu gusto. Esto le dará un sabor muy rico a tu arroz. Añádele colorante como un sobrecito de sazón. Esto le dará sabor y también un color muy bonito al arroz. Incorpora todos los ingredientes y ahora le vas a poner o añadir 2 tazas de agua, ya que le añadiste la lata de los gandules que contenía agua. Añádele sal a gusto y otra referencia para el agua es observar que solamente cubra la superficie muy poco. Si le echas demasiado van a quedar con una textura que no es tan agradable. Ahora vas a cocinar el arroz por unos minutos a una temperatura de un fuego medio alto hasta que se vaya a evaporar. Cuando se haya evaporado todo, entonces vamos a hacer algo que le va a dar mucho sabor que te voy a mostrar ahora. Añádele pimiento morrón dulce para darle sabor, pero también color. Y ahora deja evaporar a una temperatura de fuego medio y cuando observes que queda muy poco líquido ya que está casi evaporado, vas a bajar la temperatura y vas a cocinar a fuego lento. Para cocinar a fuego lento, algo que puedes hacer es utilizar las hojas de plátanos que las puedes conseguir en algunos supermercados si no tienes hojas de plátanos en tu casa, como estas. Vas a cortar un pedazo, lo vas a limpiar y lo vas a colocar para tapar antes de poner la tapa en el caldero. Cocina por unos minutos, 15 a 20 minutos, depende del grano que has utilizado. En mi caso, a mí se me hizo en 16 minutos con un grano corto y luego lo vas a observar la textura. Prueba cómo está y si ya está casi hecho, te recomiendo que lo apagues y se va a cocinar con el poco calor que le queda. Y luego a disfrutar y servirlo. Recuerda que siempre lo puedes servir con los famosos pasteles puertorriqueños, que tengo una receta en mi canal y la puedes ver. También un vasito de coquito, que también tengo otra receta en mi canal y la puedes disfrutar y acompañarla con este rico arroz con gandules. Y si te gusta este episodio, no olvides suscribirte para ver la serie de Viaja también con mi canal.